Cuando el apóstol Juan fue arrebatado en visión, el cielo se abrió delante de él y un escenario indescriptible se reveló. En aquel instante, sombrío y solemne, él no solo contempló el trono de Dios, sino que también vio a los ángeles en el cielo desempeñando sus funciones eternas. Es en este punto que comprendemos el misterio de lo que hacen los ángeles delante del Creador, pues allí se descorre el corazón de la adoración celestial, un espectáculo que une la majestad divina a la respuesta de la creación. La palabra clave que atraviesa estas líneas es clara. Los ángeles en el cielo no existen para sí mismos, sino para reflejar la gloria del Dios vivo, conduciendo la alabanza en una armonía que nunca cesa. El libro del Apocalipsis nos conduce a esta visión. Juan describe truenos, relámpagos y voces que salían del trono, y delante de él estaban los 4 seres vivientes, repletos de ojos por dentro y por fuera, guardando en sí el misterio de la vigilancia divina. Alrededor estaban los 24 ancianos, vestidos de blanco y con coronas de oro, postrándose delante del Cordero que es digno. Esta escena no es solo simbólica, es una revelación de aquello que sostiene el universo, la adoración eterna. El texto sagrado afirma en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, «Digno eres, Señor nuestro y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». La visión de Juan presenta un momento decisivo, cuando el Cordero recibe el libro sellado. Esta imagen está cargada de profundidad, porque los ángeles inmediatamente se mueven, respondiendo con alabanza y adoración. Esto revela la primera y más esencial tarea de los ángeles en el cielo: ser líderes de la adoración, instrumentos que impulsan a todo el cosmos a reconocer la supremacía de Cristo. Al contemplar este cuadro, percibimos que la adoración celestial no es algo estático o frío, sino una explosión continua de reconocimiento del amor de Dios revelado en Jesús. Es significativo notar que los ángeles aparecen al lado de los 24 ancianos, cada uno sosteniendo arpas y copas llenas de incienso, que simbolizan las oraciones de los santos. Esta unión entre música, oración y adoración muestra cómo la realidad celestial está impregnada de sonidos, aromas y gestos de reverencia. El cántico que resuena en aquel ambiente es nuevo, porque brota de la obra de redención consumada en la cruz. Ellos entonan en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación». When your investors, customers, and workers demand more from your business, make it happen with SAP. The AI-powered capabilities of SAP can help you streamline costs, connect with new suppliers, and manage payroll, even when your business is being pulled in different directions. To deliver a quality product at a fair price, while paying your people what they're worth too, so your business can stay unfazed. Learn more at sap.com/uncertainty. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. El misterio se profundiza cuando entendemos que los ángeles no fueron redimidos, pero aún así se unen en esta alabanza. Ellos no cantan por haber experimentado la salvación, sino porque contemplan su grandeza. Esto nos enseña que los ángeles, aunque no compartan la redención, son atentos observadores de la obra de Dios, maravillándose delante del poder de la sangre de Cristo. Pedro ya había dicho en su primera carta, capítulo 1, versículo 12, que hasta los ángeles anhelan indagar en los misterios de la salvación. En el cielo, ellos responden con voces poderosas: «Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza».
La escena se vuelve aún más intensa cuando Juan describe miríadas de ángeles, millares de millares, llenando los cielos con sus voces. No se trata de un coro limitado, sino de una inmensidad incontable, proclamando al unísono la dignidad del Cordero. Esta multiplicidad revela que la adoración celestial no conoce fronteras, pues involucra a todo el orden creado, desde las más altas huestes angelicales hasta las criaturas en la tierra y en el mar. El cántico resuena en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Y oí a toda criatura que está en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, decir: al que está sentado sobre el trono, y al Cordero sean dadas la acción de gracias, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La función de los ángeles aquí se torna aún más clara. Son como directores de un coro cósmico, donde cada ser es llevado a reconocer la majestad divina. Esta función de liderazgo espiritual es tan esencial que en Apocalipsis capítulo 4, versículo 9, vemos que cuando los seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está en el trono, inmediatamente los ancianos se postran, arrojando sus coronas delante de Dios. El movimiento de adoración es iniciado y conducido por los ángeles, como olas que se expanden hasta envolver todos los cielos. Pero hay un detalle que no puede ser ignorado. Los ángeles nunca desvían la atención hacia sí mismos. Cuando Juan, tomado por la visión, intenta postrarse delante de uno de ellos, es advertido a no hacerlo, pues solo Dios es digno de adoración. Esta corrección aparece en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Entonces me postré a sus pies para adorarle, pero él me dijo: mira, no lo hagas. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Esto nos muestra que la función angelical es siempre señalar al trono, nunca a su propia gloria. Los ángeles son descritos como ministros de fuego, atentos a la voluntad divina, pero la esencia de su misión es conducir a la creación a reconocer la santidad del Creador. Representan el orden, la armonía y la obediencia en un universo marcado por la rebelión del pecado. Su presencia delante del trono es un recordatorio de que el propósito último de la existencia no es otro, sino glorificar a aquel que reina para siempre. Cada vez que se levantan voces angelicales, toda la corte celestial es atraída hacia la luz de aquel que está en el centro. Así, la apertura de esta revelación nos muestra que comprender lo que hacen los ángeles en el cielo es comprender el corazón de la adoración eterna. Ellos están posicionados como guardianes de la gloria de Dios, sosteniendo en su propia existencia el reflejo de la majestad divina. Su misión no termina, porque la alabanza nunca cesa. Y es justamente esa alabanza la que comienza a ganar nuevas dimensiones cuando el cántico de la redención se eleva, trayendo consigo el sonido de las arpas y la voz de los que fueron rescatados por la cruz. El cántico de la redención. Justo después de que el Cordero recibe el libro sellado, una nueva dimensión de adoración estalla en el cielo. No es un cántico común, no es una repetición de la alabanza ya conocida, sino un cántico inédito, nacido de la sangre derramada en la cruz. El cántico de la redención se eleva como respuesta a la victoria definitiva de Cristo, y delante de esa canción, los ángeles en el cielo revelan una vez más su papel central: conducir a la creación a contemplar el triunfo del Cordero. Las arpas comienzan a sonar, y su música llena el ambiente de sonidos que no pueden compararse con nada terrenal. Juan describe esta escena como algo que une la música celestial al aroma de las oraciones de los santos. Las copas llenas de incienso, cargadas por los ancianos, se mezclan con el cántico que irrumpe delante del trono. Aquí el misterio se intensifica. La música y la oración, elementos distintos, se convierten en un solo acto de adoración. El cielo no es solo silencio y contemplación, sino un coro vivo en el que sonidos, aromas y gestos se funden en reverencia al Redentor. El cántico no es vago, no es una melodía sin contenido. Proclama claramente la obra realizada por el Cordero. El texto en Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 revela: y cantaban un cántico nuevo diciendo:
Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. El contenido de esta música es la redención. No se trata solo de alabanza por la creación, sino por la obra consumada que transformó el destino de la humanidad. Este detalle es crucial. El primer cántico del cielo exaltaba a Dios como creador, pero ahora el énfasis está en Cristo como redentor. El universo se inclina delante de la gloria de la creación, pero se postra aún más profundamente delante del poder de la redención. Los ángeles, que nunca experimentaron la caída ni la salvación, se unen a esta alabanza no como participantes, sino como testigos maravillados. Ellos observan el drama de la humanidad siendo resuelto en el sacrificio del Cordero, y responden con voces que resuenan en millares y millares. Esta distinción es profunda. Los redimidos cantan porque fueron rescatados. Los ángeles cantan porque contemplan la grandeza de la redención. Esto revela que la obra de Cristo tiene impacto no solo en la tierra, sino también en el cielo. Todo el orden angelical ve en la sangre del Cordero una revelación de la sabiduría y del amor divino que sobrepasa cualquier comprensión. Es lo que Pablo describe en Efesios capítulo 3, versículo 10, cuando afirma que, por medio de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. El cántico de la redención tiene aún otra característica. Es universal. No habla de un pueblo aislado, sino de hombres y mujeres de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. La música celestial celebra el alcance ilimitado de la cruz, revelando que no existe barrera que resista al poder de la sangre de Cristo. Este aspecto también explica por qué la canción es nueva. Nunca antes en la historia hubo una obra que uniera en un solo cuerpo a redimidos de todos los rincones de la tierra. El cántico nace de la realidad de que Cristo formó un reino de sacerdotes para Dios. El escenario descrito por Juan es de tal magnitud que necesita recurrir a imágenes de multitudes incontables. Oye miríadas de miríadas, millares de millares, proclamando en alta voz: digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza. Este versículo, hallado en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, nos muestra que la adoración celestial no es discreta, sino estruendosa, grandiosa, como un océano de voces que se unen en una sola declaración de alabanza. La música celestial, aquí, está acompañada de proclamadores angelicales que declaran cada atributo del Cordero: el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza son 7 expresiones que apuntan a la plenitud de la dignidad de Cristo. Nada le falta, nada se le escapa. Esta repetición en 7 términos no es casual, pues el número 7 lleva en el contexto bíblico la idea de perfección y plenitud. El cántico, por lo tanto, no solo exalta, sino proclama la totalidad de la obra y del ser del Redentor. Es importante percibir que este cántico también revela un contraste profundo. Mientras los ángeles proclaman, reconocen que no fueron incluidos en esa redención. Ellos alaban no por experiencia, sino por contemplación. El autor de Hebreos, capítulo 2, versículo 16, ya había afirmado que Cristo no asumió la naturaleza de los ángeles, sino la descendencia de Abraham. Esto significa que los ángeles observan la obra del Calvario como espectadores privilegiados, maravillados delante de lo que Dios hizo a favor de la humanidad. Esa contemplación angelical nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia respuesta. Si seres que no fueron redimidos se unen en alabanza por lo que Cristo hizo en nuestro favor, ¿cuánto más nosotros debemos ser consumidos por esa adoración? El cántico de la redención es una invitación para que la Iglesia participe activamente de lo que ya acontece en los cielos. Es un llamado para que cada respiración, cada palabra y cada gesto en la tierra se conviertan en extensión del coro celestial que nunca cesa delante del trono. La descripción de Juan avanza aún más. Él no oye solo a los ángeles,
sino a toda la creación. Criaturas del cielo, de la tierra, del mar y hasta del abismo se unen en la misma canción. Esta universalidad muestra que la redención no es solo un acto espiritual restringido al alma humana, sino una obra cósmica que transforma todas las cosas. Pablo afirma en Romanos capítulo 8, versículo 21, que la misma creación será libertada de la esclavitud de la corrupción para la libertad de la gloria de los hijos de Dios. La música del cielo anticipa esa liberación. El cántico de la redención es, por lo tanto, una profecía cantada. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Señala el destino final, cuando todas las cosas estarán sujetas al gobierno del Cordero. Esta dimensión escatológica de la alabanza es fundamental, porque muestra que la adoración no es solo memoria del pasado, sino también anticipación del futuro. Los ángeles cantan porque saben que el trono ya está ocupado y que el libro sellado ya fue entregado al único digno. El cielo canta porque la victoria ya está consumada. Al mirar esta escena, es imposible no percibir que el papel de los ángeles es más que figurativo. Ellos son líderes de una alabanza que no conoce interrupción, y su función es recordarnos que la obra de Cristo no es solo para ser contemplada, sino proclamada. Ellos conducen, inspiran y sostienen la adoración que nunca se detiene, y al hacerlo revelan la grandeza del Redentor. Y es justamente en este movimiento que percibimos algo aún más profundo. El cántico no es estático, crece, se expande, involucra más voces, más seres, hasta que todo lo que existe se une en una sola canción. Ese crecimiento continuo nos lleva a comprender que la alabanza en el cielo es como un río que nunca se seca, sino que aumenta su corriente a medida que se acerca al mar. Con cada revelación de la obra de Cristo, el cántico se vuelve más intenso, más poderoso, más irresistible. Y ese cántico de la redención, que nace delante del trono, abre camino para que comprendamos la dinámica de la adoración celestial como algo que no tiene fin. Porque si existe un cántico, existe también un ciclo, un movimiento continuo en el que ángeles y ancianos se inspiran mutuamente a alabar con más intensidad en una adoración que crece sin cesar, el ciclo de la adoración infinita. La escena descrita por Juan no se limita a un único acto de alabanza, sino que revela un movimiento continuo, como olas que nunca cesan. Los ángeles inician un cántico, y los 24 ancianos responden, arrojando sus coronas delante del trono. Enseguida, los seres vivientes se unen, y todo el cielo se involucra en ese flujo ininterrumpido. Es como si cada voz despertara a la otra, en un ciclo de adoración infinita, donde cada respuesta genera una nueva explosión de alabanza. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, describe: «Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los ancianos,
y era el número de ellos millones de millones y millares de millares. Esta visión nos muestra que la adoración no se agota, porque cuanto más voces se unen, más crece, más se intensifica, como un incendio que se esparce por todo el universo. Ese ciclo es diferente de cualquier celebración humana. En la tierra, hasta los cánticos más fervorosos terminan, pero en el cielo no hay fin, porque Dios es infinito, y siempre hay nuevos aspectos de su gloria por ser revelados. Los ángeles, que contemplan el trono sin cesar, no repiten solo palabras, sino que proclaman constantemente nuevas facetas de la santidad de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 11 y 12, registra: «Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 animales, y se postraron delante del trono sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén». Percibe cómo los atributos declarados aquí difieren de los anteriores, pero aún revelan la misma esencia. Esto significa que la adoración celestial es progresiva, una revelación que nunca se repite de forma vacía. Cada declaración abre espacio para otra aún más profunda, y ese movimiento se convierte en un ciclo perfecto, donde los ángeles no solo alaban, sino que se inspiran unos a otros a alabar aún más. Lo más impresionante es que los ángeles, aunque no hayan experimentado la redención, comprenden la superioridad de esa obra. Ellos contemplan la salvación concedida a los hombres y, en respuesta, atribuyen gloria a Dios. Ese detalle nos enseña que la alabanza verdadera no depende solo de la experiencia personal, sino del reconocimiento de lo que Dios hace en la vida de otros. El cielo es movido por esa percepción colectiva de la obra divina, y eso se convierte en combustible para una adoración que nunca se apaga. Ese ciclo infinito de adoración también sirve como un contraste espiritual. Mientras en la tierra los hombres se cansan, se dispersan y muchas veces se olvidan del propósito de glorificar a Dios. En el cielo no existe fatiga ni distracción. Los ángeles permanecen constantemente delante del trono y su fuerza es renovada por la gloria que contemplan. Esto confirma lo que Isaías capítulo 40, versículo 31 declara: «Pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Hay también un misterio oculto en ese ciclo. La adoración celestial no es solo vertical, dirigida al trono, sino también horizontal, pues involucra a los seres en comunión unos con otros. Los ángeles proclaman, los ancianos responden, y las criaturas vivientes confirman. Esa interacción revela que la alabanza no es solo un acto individual, sino un movimiento colectivo, donde cada voz fortalece a la otra. En el cielo, la adoración es tanto al Creador como una expresión de unidad perfecta entre las criaturas. Cuando comprendemos esa dinámica, percibimos por qué Juan insiste en mostrar la multiplicidad de voces y seres unidos en una sola declaración. Él nos enseña que todo el cielo es movido por un ritmo continuo, donde cada respuesta genera nueva intensidad, y esa intensidad nunca cesa. Lo que para nosotros parece repetición, para ellos es siempre nuevo, porque la gloria de Dios jamás se agota. Esa revelación nos lleva a imaginar cómo se manifiesta la próxima etapa de ese cántico. Si ya existe un ciclo perfecto entre ángeles, ancianos y seres vivientes, ¿qué decir de los ejércitos celestiales descritos en las antiguas escrituras? Porque no solo el Apocalipsis, sino también los Salmos y los profetas, testifican que los ángeles se presentan como huestes, como guerreros en formación, levantando su voz delante del Señor. Y es justamente en ese punto que la visión de Juan comienza a conectarse con las antiguas palabras de David y con las imágenes proféticas de Isaías, donde los ángeles no aparecen solo como cantores, sino como ejércitos celestiales que unen fuerza y alabanza en perfecta armonía delante del trono eterno. Ejércitos celestiales y alabanza en el Antiguo Testamento. Mucho antes de que Juan contemplara la visión del Apocalipsis, los antiguos salmos ya describían la realidad
de que los ángeles en el cielo forman un ejército en constante adoración. El salmista David no habla solo a Israel, sino que convoca a todo el cosmos, incluyendo a los ángeles, a levantar su voz en alabanza. En el Salmo 148, versículos 1 y 2, declara: Alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle, todos sus ángeles, alabadle, todos sus ejércitos. Este pasaje revela una verdad profunda. Los ángeles no están dispersos en funciones aisladas, sino organizados como ejércitos, como huestes en formación delante del Creador. La alabanza que ofrecen no es caótica, sino ordenada, disciplinada, como una tropa celestial que cumple su papel sin fallas. Esta imagen militar no sugiere violencia, sino poder, reverencia y fidelidad absoluta al Señor de los ejércitos. La idea de los ángeles como ejércitos aparece de forma recurrente en la Escritura. En Josué capítulo 5, versículo 14, cuando el líder de Israel se encuentra delante de un hombre con espada desenvainada, este se identifica como príncipe del ejército del Señor. Este encuentro sugiere que los ángeles no son solo mensajeros, sino también guerreros celestiales, organizados bajo la autoridad directa de Dios. Y al mismo tiempo que combaten, alaban, porque su fuerza nace de la adoración al Altísimo. El salmista no los llama solo ángeles, sino huestes. Esta palabra lleva el peso de orden y autoridad. La visión es la de un Dios que comanda miríadas de seres, cada uno con su función, todos unidos en un solo propósito: glorificar al Creador. El Salmo 19 refuerza esta idea al afirmar que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El universo entero se convierte en un ejército de testigos, y los ángeles son la voz consciente de ese testimonio. Pero no siempre los ejércitos celestiales permanecieron íntegros. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, describe la caída de aquel que fue llamado Lucero de la mañana, hijo de la aurora. Se había enaltecido en su corazón, diciendo: Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Esta rebelión revela que una parte de los ejércitos celestiales eligió deshonrar al Señor, transformándose en oposición al Creador. El contraste entre los ángeles fieles y los que cayeron resalta aún más la gloria de aquellos que permanecen en alabanza eterna. El profeta Isaías muestra que la soberbia llevó a la ruina y que la verdadera función de los ángeles nunca fue recibir adoración, sino ofrecerla. Los ejércitos fieles permanecen en pie delante del trono, mientras los rebeldes fueron arrojados al abismo. Esta caída no disminuye la fuerza del coro celestial, por el contrario, hace aún más evidente la santidad de aquellos que permanecieron firmes. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Deborah had to have surgery. I had hip surgery in November of 2024. Her United Healthcare nurse, Crystal, checked on her. We do a routine call after surgery, and I could tell that she was struggling. Deborah needed help. My infection markers were through the roof. And Crystal knew what to do. I called the hospital and said she's coming in. And got Deborah the help she needed. Crystal and United Healthcare saved my life. Hear more stories like Deborah's at UHC.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. En el contexto del Antiguo Testamento, los ángeles aparecen no solo en batallas, sino también en momentos de adoración colectiva. En Nehemías capítulo 9, versículo 6, está escrito: Tú solo eres Señor,
Tú hiciste los cielos de los cielos, y todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú los guardas a todos con vida, y el ejército de los cielos te adora. Aquí vemos que la misma existencia de los ángeles es sostenida por Dios, y la respuesta natural de ellos es la alabanza incesante. Esta visión nos ayuda a comprender que los ejércitos celestiales no son solo fuerza militar, sino también fuerza espiritual de adoración. Ellos cantan, proclaman y se postran delante del trono porque reconocen la soberanía absoluta del Creador. No solo obedecen, sino que se deleitan en obedecer, transformando su obediencia en música, su disciplina en adoración, su fidelidad en testimonio eterno. Es interesante notar que el Antiguo Testamento presenta a Dios frecuentemente como el Señor de los ejércitos. Este título no se refiere solo a ejércitos humanos, sino principalmente a las huestes angelicales. Cuando los profetas usaban ese nombre, recordaban al pueblo de Israel que Dios gobierna no solo sobre las naciones, sino también sobre los ejércitos invisibles que rodean el trono. El Señor de los ejércitos es el Dios que reina sobre todas las fuerzas, visibles e invisibles. Este título cobra aún más profundidad cuando recordamos el episodio narrado en 2 de Reyes, capítulo 6, cuando el profeta Eliseo oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos. Entonces el joven vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor del profeta. Esta escena muestra que los ejércitos celestiales no están solo en el cielo, sino que también actúan en la tierra, protegiendo y ejecutando la voluntad de Dios. Incluso en misiones de guerra espiritual, su esencia permanece la misma: glorificar al Señor. Al mirar estos ejércitos, entendemos que la adoración en el Antiguo Testamento ya señalaba algo mayor. El coro celestial liderado por los ángeles no solo alababa por la creación, sino que preparaba el camino para el cántico de la redención, que sería revelado en el Apocalipsis. Las huestes angelicales se convierten así en un vínculo entre la revelación antigua y la visión final, recordando que toda adoración es un ensayo para la eternidad. Pero hay aún un misterio más profundo. Si los ángeles ya eran descritos como ejércitos que adoran y obedecen, ¿qué decir de aquellos que están más cerca del trono? Los que contemplan directamente la gloria de Dios. Es ahí donde entramos en la visión arrebatadora del profeta Isaías, cuando contempla a los serafines delante de él. Señor exaltado, ellos no solo cantan, sino que revelan en sus propias alas la santidad del Dios eterno. Los serafines de Isaías, el misterio de las 6 alas. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dale me gusta, comenta y comparte. Suscríbete al canal, y si quieres bendecir el canal, haz clic en el botón Super Gracias y deja una ofrenda de cualquier valor o hazte miembro. Así seguimos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuando. El templo tiembla, las columnas vibran, y el escenario delante de Isaías se transforma en una visión que atraviesa los siglos. Ya no hay velo, ya no hay barrera. El profeta ve al Señor sentado en un trono alto y sublime, y las faldas de sus vestiduras llenan todo el templo. Esta imagen no es solo majestuosa, es abrumadora, porque ninguna mirada humana podría soportar tanta gloria. Y delante de ese trono, Isaías describe a los seres más misteriosos que jamás habitaron el imaginario bíblico, los serafines. Los serafines no aparecen en ningún otro lugar de la Escritura de forma tan clara como en este capítulo. Son descritos como seres ardientes, literalmente los que arden, no porque estén en llamas de destrucción, sino porque llevan en sí la intensidad de la gloria divina reflejada en sus formas. Cada uno posee 6 alas, y cada par cumple una función específica delante del trono. Con 2 cubren el rostro, en reverencia a lo que no puede ser plenamente contemplado. Con 2 cubren los pies, en humildad delante de la santidad del Creador. Y con 2 vuelan, listos para cumplir la voluntad divina en servicio inmediato. La postura de estos seres revela algo crucial. Ni siquiera los ángeles más elevados se exponen libremente a la gloria de Dios. Cubren sus rostros, como quien reconoce que la luz del Eterno es insoportable incluso para los más santos. Cubren sus pies,
como señal de humildad absoluta, reconociendo que su propia existencia nada es delante del Creador. Solo con 2 alas permanecen en movimiento, siempre preparados para servir, porque estar delante de Dios no es un estado de inercia, sino de obediencia activa. Y entonces, el sonido de sus voces resuena. Claman unos a otros, como si el cántico fuera una respuesta interminable, un intercambio de adoración que no termina. Isaías capítulo 6, versículo 3, describe: «Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». Esta triple declaración es conocida como el Trihagion, y su fuerza es incomparable. Repetir la palabra santo 3 veces es afirmar que la santidad de Dios es absoluta, completa, eterna. Este cántico no se limita al cielo. Declaran que toda la tierra está llena de la gloria de Dios, porque los serafines contemplan desde el punto más alto de la creación y reconocen que no existe lugar donde su majestad no se manifieste. El contraste es profundo. Mientras los hombres ven solo fragmentos de la realidad, los serafines ven la totalidad de la tierra envuelta en la presencia divina. Ellos no solo adoran, ellos testifican. Esta escena revela también el impacto de la santidad. Isaías, un profeta justo, al enfrentarse con esta visión, se derrumba delante de la conciencia de su propia impureza. Declara en Isaías capítulo 6, versículo 5: «Ay de mí, que voy a perecer, porque soy hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos». Aquí vemos cómo la santidad de Dios no solo inspira adoración, sino que también expone el pecado humano. El contraste entre la pureza de los serafines y la fragilidad de Isaías resalta la distancia intransponible entre Dios y el hombre. Pero los serafines no solo proclaman la santidad, también participan de la purificación. Uno de ellos vuela hasta el altar, toma un carbón encendido con unas tenazas y toca los labios del profeta, declarando: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Esta acción muestra que el ministerio de los serafines no es solo cantar, sino también mediar la santidad de Dios sobre aquellos que son llamados. La visión de Isaías se convierte en un marco en su vida. Del hombre desesperado por su impureza, es transformado en profeta purificado, apto para llevar el mensaje divino. Este detalle es fundamental para comprender la función de los serafines. Son, al mismo tiempo, proclamadores y ministros. Proclaman la santidad de Dios de forma incesante, pero también sirven como instrumentos de purificación, preparando a aquellos que son llamados para el servicio. No sustituyen la obra de Cristo, pero apuntan hacia ella, anticipando la purificación definitiva que sería realizada en la cruz. La triple declaración de santidad de los serafines también encuentra paralelo en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, donde los 4 seres vivientes, llenos de ojos, claman día y noche: «Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Esta repetición en 2 contextos distintos, separados por siglos, muestra que la adoración de los ángeles no está limitada a un tiempo, sino que es una realidad eterna, presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay aún un aspecto simbólico en las 6 alas de los serafines. Representan reverencia, humildad y servicio. 3 pilares de la adoración verdadera. Reverencia, porque delante de la gloria de Dios no existe osadía desmedida, solo temor santo. Humildad, porque hasta los más elevados reconocen su pequeñez delante del Eterno. Servicio, porque adorar a Dios no es solo cantar, sino obedecer prontamente. Esta tríada se convierte en un modelo no solo para los ángeles, sino para todo aquel que desea acercarse a Dios. La visión de Isaías nos lleva a reflexionar sobre la esencia de la santidad. Dios no es solo puro, Él es absolutamente distinto, separado, incomparable. Su santidad es la esencia de su identidad.
It's back to school season, and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. This episode is brought to you by Marqeta. When it comes to your payments provider, you can't afford to compromise. Marqeta's modern payment solutions flex with your business without the trade-offs. Stable and agile, secure and innovative, scalable and configurable. If they say you can't have it all, don't believe them. Your business demands more. Choose a payments provider that delivers more. Choose Marqeta. Visit marqeta.com/Spotify to learn more. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Aquello que lo coloca más allá de toda creación, los serafines, que jamás pecaron, aún así se cubren delante de él, reconociendo que la distancia entre el Creador y la criatura es infinita. Y si hasta ellos se postran en temor, cuánto más nosotros, que llevamos la marca del pecado, debemos acercarnos con reverencia. Esa revelación no es solo una descripción de seres angelicales, sino un mensaje sobre la misma naturaleza de Dios. Los serafines nos recuerdan que la adoración verdadera no nace de la familiaridad, sino del asombro, del reconocimiento de que estamos delante de lo incomprensible. El cántico «Santo, Santo, Santo» resuena como un recordatorio de que la gloria de Dios lo impregna todo, y que ningún ser, por más elevado que sea, puede gloriarse delante de él. El impacto de esta visión en Isaías es inmediato. Él es transformado, llamado y enviado. Pero la narrativa no se encierra en su experiencia personal, porque lo que vio era solo una parte de lo que el cielo continuamente revela. Y si los serafines, en toda su santidad, se cubren y proclaman la gloria del Señor, ¿qué decir del impacto de esa santidad sobre los demás ángeles y sobre la misma creación? Ángeles y la santidad de Dios. La visión de los serafines delante del trono abrió una ventana para comprender la santidad de Dios, de una forma que sobrepasa cualquier explicación humana. Pero esta escena no está aislada. En toda la Escritura, la relación de los ángeles con la santidad divina revela un patrón. Ellos no solo reconocen la gloria de Dios, se inclinan delante de ella, se esconden, se callan, y cuando son ordenados, se convierten en instrumentos de la misma santidad que proclaman. Isaías, al ser purificado con la brasa traída por un ángel, nos muestra que los mensajeros celestiales participan de una misión que va más allá de la adoración. Son agentes de la santidad. La brasa retirada del altar no era un símbolo vacío, sino la señal de que el hombre solo puede hablar en nombre de Dios cuando es tocado por su pureza. El ángel, en ese gesto, se convierte en puente entre el altar y los labios humanos, revelando que la santidad no es un concepto distante, sino una realidad que transforma. El impacto de esta experiencia es devastador. El profeta, antes lleno de temor, ahora se levanta purificado. Pero el detalle más impresionante es que este proceso no nació de su iniciativa. Isaías no pidió ser purificado. Fue el mismo Dios, a través del ángel, quien proveyó el medio de su purificación. Aquí está el misterio. La santidad no se alcanza, se recibe. Es gracia, es intervención divina. Y los ángeles nos recuerdan esto cada vez que se inclinan delante del trono. Ellos, que nunca pecaron, aún así cubren sus rostros y pies. Esto revela que la santidad de Dios no es solo ausencia de pecado, es algo mucho mayor, es la total separación entre creador y criatura. Éxodo capítulo 3, versículo 5, trae el paralelo perfecto. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Así como Moisés delante de la zarza,
Los ángeles delante del trono no se atreven a exponer lo que pertenece a la criatura delante del infinito. Esa reverencia angelical debe despertarnos a la seriedad de la santidad. En la tierra, muchas veces nos acercamos a Dios con descuido, como si fuera algo común, pero los ángeles, que nunca conocieron la corrupción, se cubren y se callan delante de la gloria. Esto expone nuestra arrogancia y nuestra superficialidad delante de lo sagrado. El silencio de los ángeles delante de la presencia del Señor debería resonar en nuestros corazones como una invitación al temor santo. La santidad de Dios también se manifiesta en la forma en que los ángeles ejecutan sus órdenes. En toda la Escritura, cumplen misiones que no son solo mensajes, sino actos de juicio y purificación. Cuando Israel se apartaba, eran los ángeles quienes muchas veces aparecían para recordar al pueblo que la santidad de Dios no podía ser despreciada. En Génesis capítulo 19, fueron ángeles quienes visitaron Sodoma y anunciaron su destrucción, porque la santidad divina no tolera la corrupción sin respuesta. Esta dimensión nos muestra que la santidad no es solo majestad, es también justicia. Los ángeles participan de este aspecto al ser enviados como ministros de juicio. En Apocalipsis, derraman las copas de la ira de Dios sobre la tierra, no porque sean vengativos, sino porque son instrumentos de la santidad que juzga. Al mismo tiempo, también aparecen como ministros de consolación, protegiendo y guardando a los que temen al Señor. El Salmo 91, versículo 11, declara: «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». Ellos protegen, pero siempre como extensión de la santidad divina. Esa tensión entre el temor y el cuidado es la marca de la santidad de Dios. Para el impío, se manifiesta en juicio; para el justo, en protección. Los ángeles se mueven en ambos extremos, pero en ambos casos revelan la misma esencia, la santidad del Señor. No actúan por sí mismos, sino siempre en respuesta al carácter divino. Esto los convierte no solo en siervos obedientes, sino en testigos vivos de la santidad que gobierna el universo. Los profetas, al tener contacto con esta realidad, siempre reaccionaron con temor. Isaías tembló delante del trono. Ezequiel cayó con el rostro en tierra delante de la gloria. Daniel perdió las fuerzas delante de la visión angelical. Esta reacción no es solo fragilidad humana, es la respuesta natural de quien se acerca a lo santo. Si los ángeles, en su perfección creada, se cubren delante de Dios, ¿cuánto más nosotros, que somos polvo, debemos humillarnos? La santidad también es lo que da poder a la adoración. Los ángeles no alaban solo porque fueron creados para eso, sino porque reconocen el esplendor que emana del trono. El cántico, «Santo, Santo, Santo», no es repetición mecánica, es el reflejo de una contemplación continua. Cada instante revela un nuevo aspecto de la gloria, y cada revelación genera una nueva respuesta. Esto explica por qué la adoración en el cielo nunca se vuelve monótona, porque la santidad de Dios es inagotable. Este movimiento de contemplación y respuesta nos enseña algo fundamental. La adoración verdadera nace del encuentro con la santidad. No es emoción vacía, no es ritual, sino percepción de la gloria que transforma. Fue así con Isaías, fue así con Moisés, fue así con Juan en el Apocalipsis. Todos, delante de la santidad, reconocieron su pequeñez y fueron marcados para siempre. Y es aquí donde los ángeles se convierten en un ejemplo para nosotros. Ellos viven delante de la santidad sin jamás cansarse, porque saben que la gloria de Dios no tiene fin. Nos recuerdan que la verdadera fuerza espiritual no viene de nosotros, sino de la presencia del Santo. Isaías capítulo 46, versículo 9, resuena esta realidad. Acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. La singularidad de Dios es la razón de la adoración eterna. Los ángeles no desvían ese foco ni por un instante. No buscan gloria para sí, no aceptan ser adorados, porque comprenden que la santidad de Dios es absoluta. Cuando Juan intentó postrarse delante de un ángel, la respuesta fue inmediata: adora a Dios. Esta reacción muestra que los ángeles, más que nadie, comprenden la centralidad de la santidad.
Y al contemplar este escenario, somos llevados a percibir que la santidad no es solo el atributo más incomprensible de Dios, sino también el más revelador. Es ella la que separa, la que juzga, la que purifica, la que transforma. Es ella la que sostiene la alabanza en el cielo y la que da sentido a la misión de los ángeles. Y es esa santidad la que se hace aún más clara cuando los ángeles vuelven sus ojos no solo al trono, sino al Hijo, el Cordero exaltado, que se sienta a la diestra del Padre y recibe toda la adoración de los ángeles a Cristo. Cuando los ángeles levantan la voz en el cielo, no lo hacen delante de un vacío, ni delante de una idea abstracta, sino delante de una persona gloriosa, el Hijo. Allí, donde la luz no proyecta sombra, donde el trono domina todas las eras, la adoración angelical encuentra su centro, Jesús, el Cordero exaltado. La escena no nace de una devoción genérica, nace del reconocimiento de que el mismo Cristo que descendió en humillación ahora está entronizado en majestad, y los ángeles, que jamás pecaron, se inclinan para confesar lo que es innegable: Él es superior a todos, Él es digno. Hebreos capítulo 1 versículo 6 declara sin vacilación, cuando otra vez introduce en el mundo al primogénito, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. No es una orden nueva, es la confirmación de algo que siempre fue verdad. Desde la eternidad, el Verbo estaba con Dios y era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho se hizo, como afirma el prólogo del Evangelio de Juan capítulo 1. Por eso la adoración de los ángeles se dirige al Hijo, no por cortesía celestial, sino por justicia eterna, pues si todo fue creado mediante Él y para Él, como dice Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, entonces todas las voces creadas convergen en el mismo foco, la alabanza a Cristo que reina. This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. The Hilton sale is on. For 10 days only, you can save up to 20% on stays this fall and beyond. Don't wait. The sale ends September 29th. Book your stay and save at Hilton.com. Terms apply. Hilton, for the stay. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Este reconocimiento tiene una marca que lo hace único. Los ángeles adoran al Hijo, no solo por su eternidad y poder, sino por la obra que consumó en la historia. En el cielo no hay olvido de la cruz, no hay distancia entre el trono y el Calvario. Ambos se contemplan. Por eso, la alabanza que Juan escucha no es una alabanza neutra, es una proclamación cristológica. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, y las riquezas, y la sabiduría, y la fuerza, y la honra, y la gloria, y la alabanza. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. 7 términos, plenitud de dignidad. Cada palabra reposa sobre la herida que sanó el universo. Los ángeles no ignoran esa herida, la anuncian. Miran las marcas del Cordero como quien lee la historia entera en un solo gesto. Humillación, obediencia, muerte, resurrección, exaltación. El himno que resuena en el cielo retoma la lógica del cántico antiguo. La creación proclama la gloria de Dios, como en los Salmos, pero ahora la redención revela la gloria del Hijo. Y los ángeles, que nunca necesitaron ser redimidos, rinden adoración al Redentor por percibir la multiforme sabiduría de Dios, manifestada en la Iglesia, como enseña Efesios.
Capítulo 3, versículo 10. La teología de la adoración angelical es simple y profunda. ¿Quién es Cristo? Determina cómo se adora. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, el Hijo es llamado resplandor de la gloria y expresión exacta del ser de Dios, sustentando todas las cosas por la palabra de su poder. Después de haber hecho la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí está la razón de la postración angelical. El resplandor que sostuvo el universo entró en nuestra historia. Purificó pecados. Se sentó. Señal de obra consumada. Y ahora gobierna. No existe criatura que pueda oír esta afirmación y permanecer indiferente. Por eso miríadas de ángeles rodean el trono para decir lo que es verdadero antes que cómodo. Jesús es Señor. Esta confesión impide dos desvíos que la humanidad insiste en repetir. El primer desvío es adorar a mensajeros y olvidar al Rey. Las Escrituras corrigen esto con firmeza. Cuando Juan intenta adorar a un ángel, la respuesta es inmediata. No lo hagas, soy consiervo tuyo, adora a Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. El segundo desvío es reducir a Cristo a un ser exaltado entre otros, como si fuera el primero de una línea de iguales. Pero la revelación desmiente esa ilusión. Él es el primogénito en el sentido de preeminencia, heredero y cabeza sobre todas las cosas, como afirma Colosenses capítulo 1, versículo 18. No hay paralelo posible, por eso los ángeles no cantan a sí mismos, cantan a Él. La liturgia celestial deja ver la estructura de la fe. Primero, el trono del Padre, fuente de toda autoridad. Segundo, el Cordero en pie como inmolado, señal de victoria por el camino de la entrega. Tercero, el Espíritu que procede como 7 antorchas de fuego, plenitud de presencia y poder. Cuarto, la corte celestial, ángeles, ancianos, seres vivientes, que responden a lo que contemplan. Si el Padre exalta al Hijo, los ángeles adoran al Hijo, y al adorar al Hijo, glorifican al Padre, porque nadie honra al Padre despreciando al Hijo, como enseña el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 23. La adoración angelical es cristocéntrica y por eso es trinitaria. El antiguo cántico de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 43, en su forma más amplia, convoca a las naciones a alegrarse con el pueblo de Dios por la justicia que el Señor ejecuta. Y la tradición antigua percibió en esa convocatoria un eco de adoración cósmica que incluye a seres celestiales reconociendo la obra del Altísimo. En el Apocalipsis, ese eco se convierte en trompeta. Todo lo que respira, todo lo que existe, todo lo que tiene voz, se vuelve al que está sentado en el trono y al Cordero, para darle acción de gracias, honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Los ángeles están en la primera línea de este coro, no como señores del culto, sino como servidores del Rey. Hay un punto que sostiene el asombro de los ángeles, el camino por el cual el Hijo alcanzó el trono. La mente creada valora fuerza, conquista, ascensión, pero el cielo cantó exaltación a través de obediencia y entrega. El himno que Pablo registra en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, declara que él, subsistiendo en forma de Dios, se despojó, se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó soberanamente y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El movimiento es claro: descenso, cruz, trono, nombre sobre todo nombre. Y delante de ese nombre toda rodilla se dobla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Los ángeles doblan las rodillas porque conocen el precio de la corona. Esa inclinación angelical no es fría, está llena de afecto santo. La Escritura habla de gozo entre los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 10. Lo que significa que ellos no solo adoran en contemplación, adoran en participación, celebrando la eficacia de la sangre del Cordero en el tiempo y en el espacio. Si hay fiesta en el cielo por un solo arrepentido,
es porque los ángeles reconocen que la gloria del Hijo se manifiesta cuando su obra alcanza corazones. Por eso, su alabanza crece a medida que la redención avanza. Tampoco es casual que los ángeles acompañen momentos decisivos del ministerio de Jesús. Anuncian el nacimiento. Evangelio de Lucas capítulo 2. Fortalecen al siervo en el desierto. Evangelio de Mateo capítulo 4. Sirven después de la agonía. Evangelio de Lucas capítulo 22. Y proclaman la resurrección. Evangelio de Mateo capítulo 28. En cada uno de esos puntos, la adoración de los ángeles se mezcla con el anuncio, como si dijeran al mundo: el Rey está aquí, el Rey venció, el Rey vive. La misma hueste que cantó gloria a Dios en las alturas frente al pesebre, celebra ahora la coronación del Cordero delante del trono. Si los ángeles adoran a Cristo, es porque comprenden lo que muchas veces olvidamos. La supremacía del Hijo es incuestionable. Él es el juez que abrirá los sellos, es el heredero que recibe las naciones, Salmo 2. Es la piedra que desecharon los constructores y que se convirtió en la principal del ángulo, Salmo 118. Es el Señor que habla en medio. De los candeleros a las iglesias, Apocalipsis capítulos 2 y 3. Todo converge en Él, todo es sustentado por Él, todo termina en Él. La adoración de los ángeles no añade gloria a lo que es glorioso, solo refleja, como un espejo perfecto, la belleza eterna del unigénito. Esta visión reorganiza el corazón. Si la más alta orden de seres creados se inclina delante del Hijo, ¿qué espacio queda para el orgullo humano, el culto a personalidades, las narrativas centradas en el yo? Los ángeles nos recuerdan, con el cuerpo postrado y la voz levantada, que la vida solo encuentra eje cuando aprende a decir: tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ellos no discuten prioridades, no negocian devoción, no dividen el foco. Todo lo que son está dirigido a Cristo, el ejemplo de los ángeles para la iglesia. Cuando los ojos de Juan contemplaron la multitud de ángeles alrededor del trono, cada gesto, cada voz, cada respuesta, parecía llevar un mensaje no solo para el cielo, sino también para la tierra. Lo que los ángeles hacen delante del Creador no está distante de nuestra realidad. Es un espejo que refleja el llamado de la iglesia. Nos recuerdan que vivir para Dios no es fragmento de tiempo, sino entrega absoluta, continua, sin distracciones. Pablo advirtió a los colosenses para que nadie se dejara seducir por el culto a los ángeles. Colosenses capítulo 2, versículo 18. No porque los ángeles no merecieran respeto, sino porque ellos mismos no reciben adoración. Saben que su misión es señalar al trono, y todo intento de idolatrarlos distorsiona el propósito para el cual fueron creados. Su ejemplo no es una invitación al culto, sino a la imitación de lo que realizan, una obediencia que se inclina, una adoración que no cesa, una fidelidad que no vacila. Ellos nos enseñan primero el lugar de la reverencia. Si hasta seres que jamás pecaron cubren el rostro delante de la gloria, ¿cómo no deberíamos nosotros acercarnos con temor y humildad? El problema humano no es la falta de acceso a Dios, es la falta de reverencia delante de Él. Los ángeles recuerdan que cada paso delante del Santo debe ser dado con conciencia, como Moisés delante de la zarza ardiente. Éxodo capítulo 3, versículo 5. También nos enseñan el lugar de la obediencia. No hay registro de ángeles fieles discutiendo órdenes, posponiendo tareas o eligiendo caminos alternativos. Cumplen la voz del Señor como viento impetuoso, como fuego devorador. Salmo 104, versículo 4. La iglesia es llamada a esa misma prontitud, no porque esté obligada por una fuerza externa, sino porque aprendió a confiar en que la voluntad de Dios es perfecta, agradable y buena. Y nos enseñan el lugar de la adoración. Los ángeles no dejan de cantar porque la santidad de Dios no conoce interrupciones. Nos recuerdan que adorar no es un evento de domingo, sino el aliento de la existencia. El Salmo 150, versículo 6, declara: todo lo que respira alabe al Señor. Este versículo, que resuena al final del Salterio,
no es solo una convocatoria poética, es un reflejo de lo que ya sucede en el cielo. La pedagogía angelical es clara. Si ellos se reúnen en orden, en unidad, en disciplina de alabanza, nosotros también somos llamados a abandonar divisiones y distracciones para convertirnos en un cuerpo en armonía. La iglesia fragmentada pierde la fuerza del testimonio, pero la iglesia unida, como hueste celestial, se convierte en señal de la gloria de Dios en la tierra. Fue por eso que Jesús oró en Juan capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ellos también nos enseñan el valor de la vigilancia. Los ángeles son descritos como guardianes, atentos, mensajeros que no duermen. El libro de Daniel muestra a Miguel, el gran príncipe que se levanta en favor del pueblo de Dios. Daniel capítulo 12, versículo 1. Esta imagen revela que los ángeles permanecen atentos delante del trono y delante de la historia, listos para actuar cuando el Señor ordena. La iglesia, aprendiendo de ellos, debe permanecer despierta, no como quien teme la noche, sino como quien espera el amanecer. Los ángeles también nos muestran que no existe neutralidad delante de la gloria. Unos permanecieron fieles, otros cayeron. Esa división eterna recuerda que no hay espacio para términos medios cuando se trata de santidad. El mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 30, «El que no está conmigo, está contra mí». La iglesia necesita decidir, y los ángeles nos recuerdan eso, porque su fidelidad es contraste vivo con la rebelión de los que eligieron la caída. Por último, los ángeles revelan que todo movimiento del cielo es un llamado a la participación. Juan vio no solo ángeles, sino ángeles y redimidos unidos en cántico. Su alabanza no excluye a la iglesia, la incluye. Ellos inician el cántico y esperan que la tierra responda. Ellos comienzan la proclamación y aguardan que el pueblo de Dios se una. La adoración celestial no es espectáculo para ser visto, es coro para ser integrado. El ejemplo de los ángeles, por lo tanto, no está distante. Son maestros silenciosos de una disciplina que la iglesia necesita aprender. Reverencia, obediencia, adoración, unidad, vigilancia, fidelidad. Cada una de estas marcas brilla en el cielo y debería reflejarse en la tierra. Porque si los ángeles viven para glorificar al Hijo sin cesar, ¿cómo podríamos nosotros, que fuimos alcanzados por la sangre de ese mismo Hijo, vivir de forma menor, más distraída, más fragmentada? Y mientras sus voces aún resuenan, mientras el coro celestial continúa en movimiento delante del trono, la escena se amplía. Porque el cántico no permanece solo en los ángeles, ni solo en los redimidos, sino que se extiende hasta el día en que todas las naciones se doblarán delante del Cordero, y la adoración que ahora es anticipada en el cielo encontrará su plenitud sobre toda la tierra. Es en ese punto que la revelación comienza a señalar algo aún mayor, cuando la misma iglesia se ve convocada no solo a aprender de los ángeles, sino a unirse al coro eterno que crece sin cesar, preparando el escenario para lo que aún será revelado. Desde el inicio, vimos a los ángeles delante del trono, conduciendo la alabanza, proclamando la redención, reflejando la santidad y testificando la gloria. Cada escena revelada no es solo una visión del cielo distante, sino una invitación para que entendamos el corazón del Evangelio, porque en el centro de todo lo que hacen los ángeles no están ellos mismos, sino el Cordero, Jesucristo, exaltado para siempre. Nos recuerdan que toda adoración le pertenece a Él, que toda obediencia converge en Él, que toda santidad se manifiesta a través de Él. Los ángeles no se inclinan unos delante de otros, sino delante del Hijo. No cantan su propia fuerza, sino que proclaman la victoria del Cordero. No guardan para sí la gloria, sino que la devuelven al trono. Y al contemplar esto, percibimos que el mensaje no es solo sobre ellos, sino sobre nosotros. Si los ángeles, que jamás pecaron, viven para adorar, ¿cuánto más nosotros, rescatados por la sangre del Cordero, debemos postrarnos delante de Cristo y vivir para Él? La cruz, que fue alabanza en los cielos,
necesita ser respuesta aquí en la tierra. El Cordero que fue inmolado y resucitó es el mismo que hoy llama a cada corazón a acercarse. No es un llamado a la religión, es un llamado a la vida eterna. No es una convocatoria al peso del miedo, sino al abrazo del amor. Los ángeles siguen cantando, pero tu voz necesita unirse a ese coro, porque lo que fue consumado en el Calvario no se limita al cielo, sino que te alcanza ahora. Hoy, si has oído este mensaje, no endurezcas tu corazón. Si necesitas reconciliarte con Cristo, porque en algún momento te alejaste, o si deseas iniciar una nueva jornada hacia la salvación eterna, abre tu boca y confiesa: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya entregaste tu vida a Cristo, si ya vives esta esperanza, comenta amén aquí abajo, para que este mensaje alcance a más personas, para que más vidas sean tocadas, para que la alabanza que ya llena los cielos se extienda también por la tierra. Porque al final de todo, cuando las voces de los ángeles resuenen sobre el universo, cuando miríadas se postren delante del trono, cuando el Cordero abra el libro y toda la creación confiese su gloria, quedará claro lo que siempre fue verdad. Jesucristo es el centro de todo, Él es el Señor de todos, Él es digno para siempre. Hasta la próxima.